Ya nos acompaña entonces Carolina Chang, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Carolina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, durante la jornada ayer igual lo estuvimos comentando, esta encuesta que se entregó respecto a los derechos humanos, la percepción también de todas las personas que participaron. Si nos puedes comentar más de estos resultados, que si bien esto se realizó en 2022, ahora estamos viendo claramente con bastante preocupación las cifras que arrojó. Sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos como programa cada 2 años hace una encuesta de percepción en materia de derechos humanos a nivel nacional. Por primera vez tenemos resultados regionales, no solo en esta región, sino que en todas las regiones de Chile, y específicamente sobre ciertas áreas. Y bueno, ahí algunos resultados son bien distintos a los que hay a nivel nacional. Analizando un poco la respuesta que se entregaron la pregunta que decía ¿qué derechos humanos deberían estar consignados en la nueva Constitución? Salud tiene el 74,9%, educación el 69,1% y vivienda el 58%. Me imagino también esto con miras a lo que está ocurriendo ahora actualmente, lo que pasó también el año pasado con el plebiscito de salida. Claro, efectivamente, incluimos en esta última encuesta dos preguntas distintas, digamos. Uno que dice relación con los 50 años de la justicia transicional y por otra parte lo que la gente esperaba que estuviese consagrado en la Constitución, pensando incluso que tenemos las elecciones de constituyentes ahora en un par de semanas más. Carolina, bueno, imagino que cada 2 años entonces realizan esta encuesta. Imagino que también van cambiando según el contexto social parte de las preguntas que ustedes realizan. Si nos puede contar igual más de la trayectoria de esto, si han cambiado esta cifra de percepción de la vulneración de derechos, ¿cómo ha sido a través de los años? Lo que pasa es que, claro, efectivamente hay algunas preguntas que son, en general, más o menos se repiten, pero la envergadura que hicimos esta vez es bastante poco comparable con las otras. Esta vez tenemos un margen de error muy pequeño, alrededor del 4%. Se entrevistaron más de 7.000 personas, una entrevista que fue bastante larga porque dura aproximadamente 30 minutos la encuesta. Entonces, si bien se pueden comparar algunas cifras, a nivel regional es primera vez que la tenemos. Ahora, creo que hay datos que sí nos pueden servir, a nosotros como INDH para enfocar nuestros programas de educación, capacitaciones, pero efectivamente también sirven para los otros servicios públicos. Existe un porcentaje, el 50% de las personas encuestadas en la región del Biobío siente que fue discriminado en algún servicio público. Y las razones de discriminación son apariencia física a nivel socioeconómico y la ropa que usan. Y eso la verdad es que es algo que nos debería hacer ruido a todos los funcionarios públicos. Bueno, de hecho hay una pregunta que justamente habla de eso, que qué grupo de población considera usted que generalmente no se le representan sus derechos humanos. Tenemos personas mayores con el 42,1%, homosexuales y lesbianas con el 32,9% y personas transexuales con el 32,9%. Cuando realizan esta encuesta, ¿cuál es el universo? ¿Cómo es el trabajo de selección de personas que van a entrevistar para poder llegar a estos resultados? Bueno, como todas las encuestas se hacen una data de bases muestrales en manzanas de ciertas partes de la región, tanto a nivel urbano como rural, pero efectivamente se hace una muestra de la región, cosa que podamos tener un porcentaje muy bajo de margen de error. Y ahí lo que nos están diciendo los ciudadanos es que las personas mayores o las personas sienten que las personas más discriminadas son las personas mayores. Y eso es, digamos, un dato no menor. No menor. De hecho, 42% es bastante. También tiene que por qué razón se sienten discriminados a nivel socioeconómico con el 29,8%, sexo el 17,7% y apariencia física con el 10,6%. Bueno, me imagino que bien para realizar este tipo de encuesta, para poder realizar este tipo de preguntas, se basan también en lo que, no solamente lo que ven, sino también en lo que estudian, cómo es parte también del trabajo que realizan para llegar a este tipo de preguntas. Claro, es que eso representa un poco también el trabajo que nosotros hacemos. O sea, nosotros como INDH, por una parte, tenemos varias líneas en protección de derechos, promoción, educación, y efectivamente son los grupos o son los derechos básicos y humanos que deberían estar garantizados. Y por eso se les hacen esas preguntas dirigidas, digamos, a las personas. De hecho, hay otras preguntas que son más a nivel nacional, que no están desagregadas a nivel regional, por ejemplo, la percepción que tienen de la justicia. Y ahí el porcentaje es muy alto respecto a que la mayoría de las personas cree que, más del 50% cree que no existe el derecho a juicio justo, que es un derecho básico, digamos, que no solo está consagrado en nuestra Constitución, sino que también en los tratados internacionales.
Bastante preocupante, pero por ejemplo, con todo este resultado que están, lo mencionabas un poco, ¿qué hacen con esto? ¿Se entrega a algún lugar? ¿Se intenta visibilizar para tomar tal vez más normativas? O otro tipo de alternativa incluso para evitarlo? Bueno, efectivamente nosotros tenemos, esto la encuesta queda a disposición de todas las personas a través de la página del instituto, www.indh.cl. Y nosotros como INDH también utilizamos los resultados para enfocar también nuestros planes y programas en las programaciones anuales que hacemos o bianuales en este caso. ¿Cuáles son ese tipo de programaciones? Si podemos conocer más el trabajo que realizan desde el instituto. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos una línea que es educación y formación, donde hacemos mucha formación y sensibilización en qué son los derechos humanos y quiénes deben respetarlos en los funcionarios públicos, ¿ya? Y ahí no solo agentes como carabineros, gendarmería, policías, también funcionarios de hospitales, funcionarios de Sename, funcionarios de distintas áreas que necesitan tener estas herramientas, digamos, para poder cumplir con los tratados que ha firmado Chile. También tenemos unas líneas en el área de protección de derechos y también de monitoreo. Por ejemplo, ahora estamos monitoreando la situación de los incendios en términos de cómo va a garantizar a través de la reconstrucción los derechos básicos como el agua, la luz, la vivienda, educación, no menor la cantidad de escuelas que más en la región, o el mismo derecho a la salud que está dentro de las preocupaciones de la ciudadanía. Por ejemplo, el monitoreo de los incendios, que tenemos ahí en Colico un CEFAM quemado y que, si bien existen los recursos, están en condiciones bastante bajas, digamos, para la atención de los usuarios. Imagino esa preocupación que ocurre en varios sectores acá en la región del Biobío, no solamente esta región con los incendios forestales. Comentabas también el tema de la educación, de que hay muchas escuelas que se quemaron. Podemos ver lo que pasó en Punta Lavapié, que se quemó un jardín y una escuela, pero por ejemplo, casos de este tipo de emergencias donde se comenzó a hacer clases incluso como en galpones, ¿cómo se enfrenta, cómo se puede realizar incluso, o se imagino también el trabajo que ustedes hacen para poder llevar estos resultados y que se tomen también carta en el asunto? A ver, Chile ha firmado varios acuerdos internacionales, entre ellos existen algunos pactos que dicen relación con las medidas que se deben tomar en caso de desastres naturales, ¿ya? Y que van las medidas como urgentes de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, y eso es lo que nosotros... Hay plazos donde nosotros estamos monitoreando. Y nosotros con la información que vamos recolectando se las vamos informando a la autoridad, digamos, por ejemplo, algo de salud, al Ministerio de Salud correspondiente, a la delegada presidencial, cosa que pongan el foco un poco en eso, sin perjuicio de que a medida que vemos que no avanzan podemos efectuar otro tipo de acciones de protección, pero eso también hay que darle el tiempo al Estado a que pueda reaccionar. Por ejemplo, en el caso de los incendios, me quiero quedar un poco con eso. ¿Cómo está realizando este trabajo? Porque imagino que estas personas, porque no sé si la hacen más digital esta encuesta, ahora tiene que cambiar un poco esa modalidad, ¿o no? Bueno, en el caso de los incendios nosotros tenemos terreno, tenemos funcionarios que van a terreno, que han ido a distintos lugares, sobre todo el tema de educación, lo que hemos puesto más énfasis en ver, sobre todo los primeros días de marzo, cómo iban a funcionar estas escuelas quemadas. Pues la mayoría de las escuelas son escuelas rurales, donde son pequeñas, son de 5 o 6 alumnos y claro, nos hemos dado cuenta que existe mucha gestión por parte de los directores de esas escuelas y un poco poca gestión por parte del Estado. Y eso es lo que vamos informando a los distintos organismos del Estado. Pues nosotros somos un organismo autónomo, no dependemos de un ministerio, sino que hacemos ese rol más bien de fiscalización. Perfecto. Y en cuanto, por ejemplo, análisis de cada uno de estos resultados, ¿cómo es? ¿Cómo se basa? ¿Tienen, me imagino, también especialistas en todo el equipo? Así es, tenemos unos especialistas a nivel nacional, también a nivel regional, y efectivamente después de esto nosotros presentamos las conclusiones a través de lo que se llaman recomendaciones, que las autoriza el Consejo del Instituto y que son recomendaciones al Estado para que avancen estas materias, cosa que, digamos, estas situaciones no vuelvan a ocurrir o que se tomen medidas para que ocurran de otra manera o que tengamos mejor formas de enfrentarlas. Si nos ponemos, por ejemplo, en casos hipotéticos, que no se tomen medidas, que incluso no se considere. Claro, ahí es que cuando ya estamos hablando de una vulneración o una conculcación ya directamente a un derecho básico establecido, nosotros podemos ejercer acciones de protección, recurso de protección ante la Corte respectiva, y ahí podríamos enfrentarnos ante ya el caso de tribunales, y tribunales es el que tendría que resolver. Ahora, en general, el Estado también
o el Poder Ejecutivo, digamos, tiene todas las voluntades para poder hacer las cosas. Entonces nosotros les vamos más bien dando las alertas y veo poco probable, digamos, que en estos casos los incendios terminemos en eso. Ahora, lo digo poco probable, pero la verdad es que no, mientras no terminemos, digamos, la emergencia, todavía no tenemos los resultados. Efectivamente, ahora estamos haciendo los seguimientos. A ver, los sectores que aún siguen sin diferentes suministros, pero más que nada por la emergencia que ocurrió, que afectó a bastantes territorios a nivel nacional. Hay otros sectores que todavía no tienen, sobre todo, yo creo que lo más prioritario hoy día es el agua y la luz. Porque si bien se han puesto de emergencia estanques y qué sé yo, la luz, muchas de las personas tenían sus punteras y las punteras funcionan con luz. Entonces solucionas dos problemas a la vez y eso está bastante lento, digamos. Por lo menos lo que nos han dicho las personas con las que hemos ido a conversar, fuimos hace poco, hace como unos 15 días a Santa Juana y a Nacimiento, ¿no? Así que ahí andamos un poco lento. Ahora, por ejemplo, hablar un poco de proyecciones. ¿Qué trabajos se vienen ahora después de... Estamos con esto de los incendios forestales, pero otro programa que estén ahora trabajando o ya planificando para tal vez el próximo año, el segundo semestre? Bueno, este año tenemos una agenda muy nutrida en promoción de derechos, en particular por los 50 años del golpe de Estado, y de hecho el día martes tenemos la exhibición de la película 1985, que viene el fiscal Luis Ocampo, el fiscal argentino, digamos, que llevó el juicio junta en el auditorio de la Universidad de Concepción. También tenemos actividades con periodistas para el Día del Periodista, Ruta de la Memoria también, que eso también es algo que quiere hacer a la Municipalidad de Concepción, que ellos tienen una Ruta de la Memoria que se hace en los distintos lugares de Concepción. Y para el Día del Patrimonio también el instituto va a estar ahí. Y tenemos hartas actividades de ese tipo que las personas pueden conocer distintos tipos de derechos, como actividades de promoción. Al finalizar el año vamos a hacer la segunda tocata por los derechos humanos con grupos juveniles de las escuelas, donde los distintos colegios se pueden inscribir. Bueno, entonces esa información igual está disponible entonces en su sitio web. Así es, en la página del instituto y en el Twitter, ahí van saliendo las promociones todas las semanas de distintos lados, en distintas regiones, así que ahí se pueden mantener informados. Perfecto, muchas gracias entonces, Carolina Chan, jefa regional del INDH. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.